Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy, mi compañero y su servidora Silvia Yamilet Delgado Alarcón vamos a hablarles sobre un tema muy importante que anteriormente y actualmente se ha visto en la educación. Y este problema es acerca del problema de la comunicación en las escuelas por la ausencia del idioma oficial, o bien podríamos decir la lengua madre o la lengua materna. Bien sabemos que la lengua nos ha permitido obtener un conjunto de conocimientos, de experiencias, de saberes, de normas, valores y de pautas de conducta. Los seres humanos estamos en una constante, en una permanente comunicación, y sin ella sería imposible difundir estos conocimientos, esta información que ha sido creada o acumulada a través de los años. Y pues sin esta no podríamos progresar de una manera social, económica, política y cultural. La lengua es muy importante, es cultura, es una apropiación de nosotros como individuos. Bien sabemos que la comunicación es un intercambio de conocimientos, es un intercambio de puntos de vista, de saberes que desarrollamos entre diferentes individuos. Y la comunicación humana es esencial para el desarrollo de la vida de la sociedad que nosotros tenemos como individuos y que llevamos a través de los lenguajes. Por el lenguaje nosotros podemos entender que es una capacidad que nosotros como humanos tenemos y que se puede ver en diferentes formas, existen diferentes formas, como mímica, que puede ser el lenguaje de señas, por medio de la pintura, de la danza, de la música, etc. Y la lengua la podemos entender como tal, como un sistema complejo de signos orales, que también tiene su equivalencia de manera gráfica y que la emplea una comunidad lingüística en específico para comunicarse y ser regidos por ciertos conjuntos de normas que permiten combinarlas de una manera correcta y ordenada. Ahora, cuando hablamos nosotros de una lengua madre, de una lengua materna, nos estamos refiriendo a esa lengua que se adquiere desde un núcleo celular familiar, desde nuestros padres, nuestros abuelos, desde el grupo social en que nacemos. Y en ese entorno inmediato en el que nosotros nos vamos a encontrar, pues adquirimos esa lengua materna de una forma natural. Por ello es muy importante que esa educación o aprendizaje, que ya nos vamos a referir directamente a los educandos, se pueda dar de esa manera natural por medio de la lengua madre, de la lengua materna. Y así nosotros podemos incluir también un idioma diferente a la lengua materna, a la lengua madre, hacerlo de una forma progresiva, que vaya fluyendo de una manera natural. Bien. Buen día a todos. Continuando con lo que es la presentación que nos ayudó nuestra compañera Yamilet, mi nombre es Ulises Méndez Ramos. Hablando sobre el tema que estamos tratando de la educación y sobre problemas de lenguaje en este sentido, podemos entender que la lengua materna es quizás el único medio por el cual nosotros podemos llevar a cabo una socialización con las demás personas, el cual en la educación o en las instituciones es constantemente requerida, ya que los niños están todo el tiempo socializando con compañeros, con maestros o inclusive con la gente de apoyo que hay en las instituciones. Por lo cual, a través de lo que es la lengua materna, el hablante construye significados para intercambiar diálogos o intercambiar conocimientos conforme se va desarrollando socialmente y culturalmente, por lo cual sentimos una participación muy poco en la convivencia informal o formal, si es que esta lengua no tiene relación con lo que se está enseñando o con el maestro o alumno que está tomando la educación, ya que pues este tipo de diferencia o falta de lengua por parte del alumno o del maestro hace que sea mucho más difícil lo que es la transmisión del conocimiento. Como sabemos, la lengua materna juega un papel muy indispensable
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en el sentido de que para poder apropiarse del conocimiento en cualquiera de las áreas previstas en el currículum educativo, implica aprender en gran medida el discurso que se lleva a cabo mediante una expresión, pero si no se tiene a cabo esa lengua adecuada en ambas partes, puede haber una cohesión en lo que es la transmisión del conocimiento. Por lo cual, la adquisición de la competencia comunicativa implica aprender a utilizar lenguaje con medio de regulador, y tenemos que llevar a cabo ese sentido, ¿no? En el cual el profesor tenga que tener una iniciativa propia de aprender esa nueva lengua materna del lugar donde va a llegar a enseñar en caso de desconocerla. Y de ahí, como comentaba nuestra compañera, paulatinamente ir enseñando lo que es la nueva lengua que se está trabajando. Actualmente en México, la lengua que más se desarrolla es el español, pero si nos vamos a las comunidades que están en las regiones, ellos todavía llegan a conservar un poco de su lengua materna, como por el náhuatl, el zapoteco, el mixteco. Y si ellos no tienen si el profesor no tiene ese conocimiento de esas nuevas lenguas en el cual va a llegar a dar las clases o la educación como tal, puede llevar a cabo una cohesión en la cual no va a haber una transmisión adecuada del conocimiento. Es por ello que es importante trabajar y, como va educando, estar constantemente desarrollando este tipo de conocimientos en cuestión de adaptación para la nueva lengua con el cual debemos de trabajar, en el sentido de que el alumno no se vea presionado en aprender una lengua nueva de golpe o repentinamente, sino paulatinamente, para que la educación o el conocimiento que se quiere transmitir pueda llevarse a cabo de una manera adecuada. Pero bueno, a continuación vamos a mostrar una pequeña entrevista que realizamos con un profesor, un amigo, donde nos va a hablar acerca de su experiencia, acerca de estas problemáticas, y nos va a ampliar más sobre este tema de los problemas de comunicación por la ausencia de la lengua madre o la lengua materna. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Yamilet Delgado Alarcón. Soy de la licenciatura de Ciencias de la Educación. ¿Y mi compañero? Mi nombre es Ulises Méndez Ramos. Igualmente estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Educación y en este momento estamos reunidos con el Tumba. ¿Nos puede presentar, por favor? Buenas tardes, Yamilet. Buenas tardes, Ulises. Con mucho gusto, mi nombre es Tumbo Chipamba, naturalizado mexicano, originario de la República Democrática del Congo. En el ámbito académico soy portador de un doctorado en estudios humanísticos, especialidad en ciencia y cultura, y docente también del Instituto Puebla. Bueno, antes que nada, profesor, le damos muchas gracias por aceptar esta entrevista que vamos a hacer. Y pues como un poco de introducción, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de la educación, como son este tipo de problemas de comunicación por la ausencia del idioma oficial, o mejor dicho, la lengua madre o lengua materna. Profesor, no sé si nos podría comentar algo relacionado sobre este tema y alguna experiencia que usted haya tenido, por favor. Ok, muchas gracias, con mucho gusto. En mi país de origen, el francés es el idioma oficial, pero coexisten con el francés 4 lenguas nacionales que son Chiluba, Lingala, Kikongo y Swahili. De tal manera que cuando un niño entre en primaria, yo personalmente no tuve la oportunidad de hacer preescolar, inicié directamente con la primaria. En el primer año de primaria se combinan dos idiomas, el chiluba, que es la lengua madre, y el francés,
y más el niño va avanzando en los estudios a partir de ella, se va eliminando poco a poco el chiluba para mantener más el francés, de tal manera que terminando la escuela primaria, el niño ya tenga mucho más acceso al francés que las lenguas madres. Es así que se logra al menos una evolución paulatina de la lengua a la lengua oficial, porque Congo tiene muchos grupos étnicos y si cada grupo étnico tuviera que utilizar su lengua sería un torre de Babel, y el francés es lo que permite hacer el vínculo entre los que no hablan la misma lengua. Y por lo general, y eso es importante agregarlo también, los maestros hablan la lengua madre, en mi caso el chiluba y el francés. Es así, ya llegando en secundaria y prepa, el idioma es el francés, nada más. Muy bien, profesor. Conforme a su experiencia que usted nos está comentando, ¿usted cree que si el profesor que les dio clases en la primaria no conociera su lengua madre, la chilumba, hubiera habido más problemas en cuestión de la educación? Sí, yo estoy convencido que sí, y esto no lo estoy diciendo en el aire. Estoy retomando el pensamiento crítico de un filósofo contemporáneo, Wittgenstein, que en su libro intitulado Las investigaciones filosóficas sostiene que los límites de mi lengua son los límites de mi mundo, porque él considera que no basta hablar la misma lengua para hablar el mismo lenguaje. Y un maestro que no hablaría el idioma chiluba, tal vez tendría dificultad para hacer pasar el mensaje con alguien que tiene lengua como lengua madre. Aquí en México yo lo veo con la parte de la población indígena. Si uno habla zapoteco y el maestro no habla el zapoteco y habla nada español, se va a costar trabajo porque puede haber muchos malos entendidos. En la República Democrática del Congo todo no es perfecto, pero al menos hay este esfuerzo nacional para valorar las lenguas nacionales al mismo tiempo que el idioma oficial, que es el francés. En México yo creo que es una tarea pendiente. Okay, muchas gracias. Y una pregunta más. ¿Usted como profesor tuvo algún problema con ese tipo de falta de comunicación por el no conocer la lengua madre donde usted estaba dando clases? En Congo no he tenido este problema porque al menos ahí me he comunicado en francés cuando empecé a dar clases en prepa o en la universidad, pero aquí en México sí he tenido problemas. No hablemos aquí de el albur o el doble sentido. Y aquí les puedo compartir una experiencia personal cuando estaba haciendo el doctorado en Monterrey, Campus Ciudad de México. Y una vez con la profesora Luz Chiapa, el último día de clase, ella hizo venir a otro profesor para asistir a la presentación de nuestros ensayos finales. Yo expuse mi tema, naturalmente no tuve problemas, pero al momento de hacer preguntas, a una pregunta que me hicieron quería decir que era una tontería. Utilicé una palabra equivocada diciendo que eso es una mamada. No me dijeron nada, pero terminando el examen, un profesor me preguntó, ¿quién te enseñó español? Yo le dije, tomé algunas clases de español en Congo. Aquí en México nunca he tomado clases y lo que hice fue interactuar con la gente y él me dijo la palabra que se dice en público, mucho menos en un ámbito académico, que esta es la última vez. Y ahí no puedo comentar de otras anécdotas, pero el albur también es una parte de la cultura mexicana que hasta hoy a mí me cuesta trabajo. ¿Y qué decir de maestros en comunidades indígenas
que no conocen la lengua de la comunidad y hablan español, yo creo que ahí puede haber muchos malos entendidos. De hecho, aquí yo puedo aprovechar para comentarles que cuando daba clases en la Universidad del Papaloapan, en Loma Bonita, tuve 3 alumnas indígenas y que tenían su lengua, el zapoteco. Yo viviendo en Oaxaca, me hubiera gustado aprender a hablar la lengua de mis alumnas. Y cuando les hice la propuesta, dijeron que no me podían hablar en público en zapoteco. Pero me hicieron la propuesta de ir con ellas los fines de semana a su rancho para convivir con ellas y con eso podía aprender el idioma. Pero algunos de mis compañeros y alumnos mestizos me dijeron que era imprudente porque las comunidades indígenas por lo general están muy cerradas y yo siendo hombre ir con mis alumnas, sus novios, sus ranchos, podían pensar que yo era un rival y tal vez me podían lastimar. Eso me asustó y no tuve esta experiencia, pero tengo ganas hasta aquí en Puebla de inscribirme tal vez en 2024 para aprender alguna lengua indígena, que no es dialecto, porque dialecto, según el fundador de la lingüística Ferdinand de Saussure, es una variante de una lengua. Zapoteco, náhuatl no son dialectos, son lenguas. Eso hay que aclararlo. Y de hecho en México no hay lengua oficial y hay la lengua que predomina, que es el español, pero conocemos que ahí tenemos una injusticia que se comete todo el tiempo porque no se valora mucho las lenguas de las comunidades originarias. Eso es lo que puedo decir por el momento. Gracias, profesor. Bueno, con lo que me comenta acerca de las lenguas, bien sabemos que como tal, pues lenguas nos han permitido obtener pues ciertos conjuntos de conocimientos, experiencias y pues todo esto acerca de normas, valores y pautas de conducta que tienen ciertos grupos sociales, como nos comenta, y pues todo esto formando pues una cultura propia de estos grupos sociales. Como comentábamos, no solamente es la lengua, sino es todo el comportamiento general de este grupo social. Ahora nos estaba comentando igual anteriormente pues que a causa de que el profesor no puede manejar o no puede enseñar en la lengua madre, en la lengua materna pues de estos grupos sociales, me gustaría saber usted como profesor y también en el otro lado usted como educando, ¿por qué cree que no es esta preparación por parte del docente y usted como docente qué haría en este tipo de problemáticas que se presentan en el aula? Ok, aquí como docente me gustaría retomar un pensamiento de un pedagogo brasileño muy conocido de cada uno de ustedes, Paulo Freire, quien nos sostiene que el docente debe empaparse de la cultura del discente. ¿Y por qué es importante? Es para saber cuál es el horizonte de comprensión para poder saber de dónde viene el educando y a partir de su realidad se puede al menos establecer una comunicación mucho más eficaz, eficiente, para evitar muchos malos entendidos en la comunicación, porque las lenguas, como lo acá, yo aquí me doy cuenta que la mejor forma de aprender es enseñando, y enseñando el docente está aprendiendo también de sus alumnos. Hoy en día yo creo que es algo que muchos pedagogos reconocen y uno que no lo acepta hoy en día, yo creo que puede ser cuestiones de ego o por orgullo. Yo creo que en una zona del conocimiento como la que nos tocó vivir, es mucho mejor ser humilde y aprender también de sus discentes. Hay mucho que uno puede aprender y la lista sería incompleta si pudiera pretender enumerar lo que yo cada semestre, cada cuatrimestre estoy aprendiendo
a partir de preguntas de mis alumnos, pero también la comunicación no verbal, porque el mismo Wittgenstein dice que el silencio puede hablar mucho más que las palabras. Muy bien, profesor. Como usted comenta, pues es parte de la labor del profesor, pues es la adaptación al lugar donde debe de ir, ¿no? Como profesor debemos de tener esa iniciativa también, pero ¿usted qué cree que sea ese impedimento a que el profesor llegue a cabo? ¿Cree que sea el profesor el mismo que se lo esté pidiendo o cree que el mismo sistema educativo es el que se lo impide? Yo no creo que sea el sistema educativo, yo creo que es más cuestiones de prejuicios y estereotipos. Regresando a la experiencia de mis estudiantes indígenas en la Universidad del Papaloapan, cuando yo les pregunté de hablarme en público en zapoteco, me dijeron, profe, no lo podemos hacer, si lo hacemos, los demás se van a burlar de nosotras. Y ahí, Ulises, yo me pregunto, ¿qué tiene de malo, qué tiene de despectivo hablar una lengua indígena? Nada. Nada más es una visión del mundo, otra manera de relacionarse con los demás y de comunicar. Yo pudiera hablar zapoteco, ustedes hablar, no sé, español, no nos entendemos mutuamente. Se trata de dos lenguas totalmente independientes. Pero cuando ustedes pueden hablar español, yo hablar también español, y hay algunos modismos que no puedo entender, ahí son dialectos, variantes de la misma lengua, pero nadie puede pretender ser superior a nadie. Es como hoy en día algunas comunidades indígenas en Chiapas que prefieren aprender inglés en lugar de aprender español. El inglés tal vez para los negocios hoy en día puede ser mucho más efectivo, pero hay que reconocer que hay un tema real de discriminación, de menosprecio en México, que hace que, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando alguien dice a alguien más que tú eres Oaxaca, es una manera de decir que eres indígena. Pero yo me pregunto si en realidad hay complejos de superioridad o de inferioridad dependiendo que uno sea mestizo, criollo, afromexicano o indígena. No lo sé, pero eso es parte de la ignorancia que prevalece en la cosmovisión mexicana. Y como docentes, yo considero que tenemos la obligación ética y profesional de ir eliminando un poco esos prejuicios y estereotipos. Qué bueno, en este caso también coincido con usted porque en una de mis experiencias que tuve yo en la primaria, igual tuve compañeros que hablaban lenguas maya, zapoteco, hablaban náhuatl, pero no lo hacían por, como comenta usted, esa como temor a que se burlaran de ellos, hacía que impidieran hablar ese tipo de cosas. Eso debido a que mucha gente no reconoce esas lenguas y nada más reconocen al español como válido, ¿no? Entonces, en esa parte sí tendríamos que trabajar como docentes a que se reconozca o a dar a conocer mejor las lenguas que hay aquí en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Que tendría que ser. Sí. Sí, y pues, bueno, es que es todo un conjunto, no solamente ese es el reconocimiento de esas lenguas, sino más que nada el reconocimiento de la cultura en general, de todas las tradiciones, las normas y ciertas cuestiones que tienen estos grupos Usos y sociales. costumbres. Exactamente, o sea, reconocer todo ello, porque pues es algo propio de México y propio de esos individuos y que pues a nosotros nos pueden enriquecer en varios aspectos. Así es. Con base a esto, profesor, ¿de qué manera cree que se pueda lograr que se lleve a un reconocimiento de que todos los profesores deben de, antes de llegar al lugar a dar la educación, deben de hacer un reconocimiento de qué es lo que tienen o qué lengua tienen que hablar para poder llevar a cabo la educación de una manera adecuada? Sí, retomando el enfoque de Paulo Freire, yo creo que eso es lo mínimo que se puede pedir hoy en día a un docente. Y de hecho, si ustedes revisan el informe de la UNESCO
de 2005 hacia la sociedad del conocimiento. En la última parte, la UNESCO reconoce que debemos recuperar y resaltar las lenguas indígenas, porque hoy podemos construir sociedades en red donde unos podemos aprender de los demás. Yo tal vez puedo tener el conocimiento teórico, académico, pero puedo aprender también mucho de algunas comunidades indígenas que tienen una cosmovisión totalmente diferente. Y hablando de eso, y con el afán de resaltar el tema de usos y costumbres, me viene a la mente lo que he escuchado, que en Chiapas, por ejemplo, en la comunidad de Chamula está prohibido, estrictamente prohibido, tomar fotos en una iglesia que está por ahí, porque para las comunidades indígenas, tomar estas fotos significa que uno está robando el alma de la persona. Eso es una cosmovisión. Y el alma, siendo un principio metafísico, me voy a poner a especular sobre su existencia o no, pero yo creo que no cuesta nada respetar esas culturas diferentes y no cometer errores como algunos mexicanos que, yendo a ver el Mundial en Qatar, no entendieron, espero que fue una minoría, que Qatar como país tiene usos y costumbres totalmente diferentes del mundo occidental. Y el tema de la homosexualidad, el tema de derechos de la mujer, el Islam es muy estricto. Y algunos mexicanos quisieron hacer lo vivo entrando ahí con alcohol cuando está prohibido. Eso yo creo que es falta de respeto por la cultura anfitriona. Y lo mismo cambiando lo que se puede cambiar o en latín mutatis mutandis. Con las comunidades indígenas yo creo que docentes como discentes deberían aprender uno de los demás y a partir del respeto se puede lograr mucho más y valorar los derechos humanos, la justicia social. No es por los bienes materiales que uno pudiera pensar que es superior a los demás. Eso sería muy reduccionista. Yo creo que el tema que están tocando, más que un tema académico, es un tema existencial que nos obliga a ponernos en tela de juicio y aprender de los demás. Y como dice mi cantante favorito, Marco Antonio Solís, en este mundo venimos para aprender. ¿Qué tal? Yo creo que aprender de comunidades indígenas hoy en día es algo que puede enriquecer al mexicano. Un personaje en el ámbito religioso que no es universal, estoy pensando al Papa Francisco, cuando vino a México. Él decía que México no pudiera ser México si no recupera y resalta su parte indígena. Yo creo que eso es una deuda histórica que debemos asumir y sentirnos orgullosos porque hemos recibido mucho de las poblaciones indígenas, hemos dado con la mano derecha, pero hemos también recibido con la mano izquierda. Es un enriquecimiento mutuo y este proceso tiene que profundizarse, sobre todo en el ámbito de la docencia. Eso debería ser una pauta. Eso yo creo que más que una obligación por parte de la SEP, debería ser una obligación profesional y ética por parte de cada docente para estar aprendiendo de los demás, de sus colegas, de las autoridades, pero también de sus discentes, entre ellos las poblaciones indígenas. Muchas gracias. No, pues al contrario, profesor, le damos muchas gracias por esta entrevista que realmente, como usted mencionaba, pues intercambiamos diferentes puntos de vista y dentro de la conversación pues nos hemos enriquecido nosotros tres y las demás personas que nos van a estar viendo más adelante. Y pues de antemano pues igual le doy muchas gracias por aceptar, compañero. Sí, como comentábamos, muchísimas gracias por aceptar para hacer esa plática con nosotros.
Es una plática sobre el tema que es muy importante, no solamente nacional, sino debe ser internacional o transnacional, ya que pues este tipo de problemáticas no solo se ve en México, ¿no? Se ve en cualquier lugar en donde se tengan diferentes tipos de lenguas y pues no el docente luego en ocasiones no las conoce, ¿no? Entonces este es un tema que se debe de tratar siempre, todo el tiempo, y como dice, ¿no? Como profesor nosotros deberíamos de siempre enfocarnos a conocer primero el lugar donde vamos a llegar a dar clases para poder llevar a cabo una buena comunicación en lo que es la educación. Ok, la verdad yo muy encantado y ojalá a partir de este trabajo que están haciendo, que sea un espacio para fomentar la transculturalidad, multiculturalismo y todo lo que tiene que ver con el intercambio de culturas. Yo creo que es eso que nos hace más humanos. Muchas gracias y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor. Gracias.